Hola, hola, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Vamos a trabajar hoy una rutina enfocada en el core, que es el centro de nuestro cuerpo. Esta rutina está enfocada en trabajar el equilibrio, la fuerza y la estabilidad de todo tu cuerpo en una sola rutina que te va a ayudar muchísimo a mejorar esta zona. Vamos a utilizar para nuestra clase 2 bloques de yoga, nuestro tapete y eso es todo. Vamos a iniciar trabajando una activación de la zona. Vamos a comenzar con las piernas separadas, nuestros pies juntos por atrás y vamos a empezar a trabajar una flexión y extensión de columna, tratando de sentir cómo la zona se va activando hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera. Esta zona es muy importante, la activemos antes de trabajarla para que sí sientas realmente el trabajo y el cambio de tu cuerpo cuando vas haciendo tu rutina. Llevamos adentro, afuera, adentro, afuera. Hago 3 más, afuera. Llevo 2 y marcamos 1 más, afuera. Muy bien, ahora con la idea de meter nuestro abdomen, vamos a sentarnos en nuestros pies, vamos a volver a subir y luego vamos a rotar la cadera hacia atrás, pensando en sentarnos en esta posición. Arriba, cerramos, bajamos en esta postura, luego botamos cadera hacia atrás y llevamos cadera hacia los pies. Arriba y adentro y bajamos, hacia atrás, sentamos. Arriba y adentro, bajo y voy para arriba. Eso, muy bien. Vamos a completar el calentamiento un poquito con un ejercicio parados. Vamos a pararnos aquí con nuestras piernas separadas y vamos a volver a marcar esta misma extensión y flexión de cadera. Trata de que la flexión venga desde la base de tu abdomen, que no se sienta que estamos moviendo otra zona, únicamente nuestra pelvis va para adelante y para atrás. Adelante, atrás. Marcamos 6 grandes de esta figura, 5 y jalo. 4, 3, 2, 1. Perfecto. Muy bien, vamos a trabajar ahora una activación del core. Va a ser una activación sencilla, tratando de pensar en que vamos a pasar desde espalda baja a abdomen. Fíjate bien, vas a marcar una flexión de tus piernas hacia el piso, tocas el piso con tus manos, vas a extender fuerte tu espalda hacia adelante y vas a subir marcando esta figura con abdomen. Entonces, adentro, bajo, extiendo, elevamos. Adentro, abajo, extiendo, elevamos. Adentro, abajo, extiende, arriba. Otros 2. Trata de pensar en que tu abdomen está activo y tu espalda también se está empezando a despertar y activar, que es lo que buscamos en esta clase, que sea una activación de espalda y de abdomen completa. 1 más, alargo y subimos. Muy bien, para nuestro primer ejercicio de core vamos a trabajar con un bloque de yoga. Si no tienes un bloque, lo puedes sustituir por algún zapato, con un topper, con algún libro, algo que no pese mucho, pero que tenga una figura en tus manos para que sí estemos como trabajando esta zona. Entonces, para esta posición vamos a trabajar con nuestras rodillas en el piso. Vas a colocar tus manos abajo de los hombros y lo que voy a marcar es una extensión al frente con mis manos sobre el bloque y lo que vamos a buscar es una flexión de espalda. Vas a trasladar el peso adelante y me vas a quedar en esta figura. Si te fijas, tengo la pelvis rotada hacia adelante, ¿sí? Que no se sienta que la cadera está atrás, estamos flexionando fuerte. Lo que buscamos es cerrar costillas, ¿ok? Ahora, extiendo pelvis hasta atrás lo más que podamos y sin mover nuestras rodillas ni brazos, vuelvo a llevar mi peso adelante
Vuelvo a meter mi cadera flexionando y paso el peso adelante. Vas a sentir luego cómo el abdomen se activa. 3, 2, 1. Botas cadera para atrás, extiendes y relajas. Nuevamente paso adelante, cerramos cadera y paso el peso al frente. Siente cómo hasta el pecho se cierra un poco hacia adelante. 3, 2, 1. Botamos, estiro hasta atrás y marcamos uno más. Adelante, metes cadera, empujas peso al frente y mantenemos ahí un momento más. 4, 3, 2, 1, estiro. Muy bien, soltamos nuestro bloque, nos sentamos sobre nuestros pies y vamos a volver a marcar nuevamente movimiento articular de cadera adelante y atrás con la idea de que se continúe despertando y soltando esta zona. Debe sentirse cada vez menos rígida, un poquito más despierta. 4, 3, 2, 1. Muy bien, ahora, segundo ejercicio de esta serie que estamos haciendo, vamos a colocarnos boca abajo y vamos a poner nuestro bloque entre nuestros muslos. Lo voy a apachurrar con mis muslos fuerte, voy a colocar mis antebrazos en el piso y a relajar cabeza. Aquí lo que voy a hacer es tratar de elevar el bloque del piso. Se va a elevar unos centímetros nada más, pero trata de empezar a activar tu espalda, ¿ok? Que no sea que las piernas suben sin el bloque. Tengo que sentir que lo abrazo y lo subo. ¿Sale? Vamos a marcar 5 despacito. Subimos. 1. Relajo. 2. Relajo. 3. 4. 5. Muy bien. Continúa apachurrando bloque. Voy a llevar manos para atrás. Subimos el torso. Y voy a tratar de tocar por afuera mis rodillas para continuar activando espalda baja. 16 toques. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muy bien, salimos de la posición, llevamos nuestra cadera hasta atrás, puedes quitar tu bloque si necesitas y estiramos bien nuestro cuerpo completo. Mantente unos segundos en esta posición. Muy bien, subimos despacio. Vamos a marcar una vez más esta ronda, que es una zona como de activación muscular, tanto de abdomen como espalda, antes de pasar a la rutina más central de esta clase, ¿ok? Nuevamente volvemos a 4 puntos, vuelves a poner tu bloque al frente, pero ahora lo vas a poner un poquito más al frente, tal vez unos 15 centímetros más adelante. Y ahora, vuelvo a colocar mis manos, ahora están más lejos, paso el peso al frente y cierro espalda, cierro abdomen. Si te fijas, es como una plancha abierta. Mantenemos la posición 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, regresa. Baja tus manos, estira unos segundos atrás, lleva cadera a tus pies. Muy bien, regreso nuevamente al frente, coloco manos, cierro costillas, cierro abdomen y trabajamos posición. Brazos van extendidos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, atrás, bajamos manos y extendemos unos segundos. Ya debo empezar a sentir un poco la zona activa. Un poco de espalda baja y abdomen, que es lo que estamos trabajando.
y marcamos uno más adelante. Vuelves a colocar manos en tu bloque, meto cadera y aprieto. 10 más. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y extiendo. Subimos despacio y marcamos 10 flexiones adicionales con cadera. Ya se debe sentir un poco más floja la zona, un poco más despierta. Nuestro cuerpo ya está sintiendo qué zona estamos trabajando, que no se sienta que estamos por otro lado, sino en abdomen y espalda, que es el centro de tu core. Marcamos 3 más, 2, 1. Perfecto. Continuamos con nuestro ejercicio hacia abajo. Vas a colocar tu bloque nuevamente entre tus muslos. Vas a poner manos en el piso. Aprieto fuerte con mis muslos y elevamos el bloque del piso. Lento, 5 grandes. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Extendemos brazos, elevamos torso y toco 16 por fuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Empujamos hasta atrás, quitamos el bloque y quedamos 15 segundos extendiendo espalda. Muy bien, subimos despacio. Perfecto. Para la siguiente serie de nuestra clase, como te platicaba, es la que tenemos un poquito más enfocada, más fuerte. Vamos a trabajar aquí un poco más de abdomen y aprender a cerrar un poquito más costillas, y la zona central de nuestro cuerpo es como nuestra faja, para que sientas un soporte mejor en tu core. Entonces, vamos a trabajar primero este ejercicio. Colocamos un bloque en nuestros pies. La idea es que no se levante, seamos conscientes de que hay algo ahí. Y vamos a colocar el otro bloque en nuestros brazos. Fíjate bien, de aquí vamos a trabajar con espalda redondeada. Voy bajando al piso, y voy a extender brazos sin que se marque esta curva de espalda. Continúo haciendo mi flexión hacia adentro de abdomen, hacia arriba de cadera. Y voy a volver a subir, subir, subir y alargamos, ¿ok? Quiero que seas consciente de que esta zona siempre va pegada al piso, siempre. Y voy para arriba. Son solamente 4 elevaciones. Prácticamente lo que quiero aquí es que creemos conciencia de que la espalda no se levante. No es un ejercicio tan difícil, pero sí es un ejercicio activo y muy consciente. Uno más. Muy bien. Ahora vas a marcar una elevación de tu bloque, vas a bajar espalda baja y voy a volver a subir, ¿sí? Flexiono espalda baja y empujo fuerte para subir. Flexiono espalda baja y subo. Uno más, flexionamos y sube. Bajamos. Muy bien. Y ahora fíjate, sin los bloques, vas a flexionar tus piernas en el aire y vas a bajar, 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 bajar hasta que tu espalda baja toca, y voy a empezar a estirar mis piernas sin que se pierda la curva. Tengo que mantenerla, ¿va? Entonces, vamos a marcar 10 tiempos en esa curva cerrada. Vamos bajando, midiendo, midiendo y quedamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y ahora sí soltamos. Respira un momento, ahí ya se empieza a sentir el abdomen activo y bien fuerte, que no me gane el cansancio. Lo estiro para que me aguante otra ronda más.
Bien, subimos despacio. Y vamos a completar esta serie con una especie de plancha que también está muy enfocada al core, al centro de nuestro cuerpo. Fíjate bien, vas a colocar aquí tus manos en el piso, vas a colocar pies extendidos en una plancha normal y ahora vas a caminar un paso hacia atrás con tus pies, un paso hacia adelante con tus manos. Te va a quedar una plancha abierta y quiero que en esa línea me aguantes 10 tiempos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Regresamos y bajamos. Respira un poco, descansa. Te voy a pasar un tip. Si tu tapete es muy flexible como el mío, puede ser que en esta posición sientas que se va alargando el tapete y te sientas un poco desequilibrado. Puedes hacerlo también sobre el piso y funciona súper bien. ¿Va? Ok. Continuamos nuevamente con nuestro ejercicio para activación de core. Vamos a mantener los pies en el suelo, bloque adelante. Voy a meter bien mis costillas. Voy a bajar, bajar, bajar. Deposito espalda baja con cuidado y subimos. Sale, hazme 4 lentos. Acuérdate que la idea es que aprendamos a que la espalda esté pegando todo el tiempo en el piso, que no se nos levante, que no se enchueque, que no se sienta que estoy haciendo curva lumbar, que se mantenga ahí. Bien, hacemos uno más. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a levantar nuestra punta y vamos a tratar de llevar espalda baja al piso y volvemos a subir. Si sientes que es muy pesado, puedes flexionar tus piernas o mantenerlas estiradas. Bajo y subo. Y 3. Arriba. 2. Sube. Uno más. 1. Arriba. Bien. Si pudiste hacer estos últimos es porque ya tienes bastante fuerza en tu zona de core. Si cuesta trabajo, repítelos para que los vayas logrando. Vamos con el tercer ejercicio. Trabajamos aquí una elevación de piernas. Puede ser estirado, puede ser flexionado. Extiendo brazos. Dejo espalda baja y alargo 10 tiempos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descanso. Estiro brazos y piernas, respiramos, que no se sienta tensión, relajo. Muy bien, flexiona tus piernas y vamos para arriba. Y ahora vamos a trabajar nuestra plancha abierta, ¿ok? Puede trabajarlo aquí en piso para que también veas la opción si tu tapete es un poco resbaloso. Colocamos manos en piso, colocamos piernas extendidas y vas a pasar un paso atrás, un paso adelante. Y aquí fíjate, vas a cerrar bien tus costillas, que no se vea botado, adentro. Y con esa idea mantengo esa flexión 10 tiempos. Quedamos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Salimos de la postura. Perfecto. Entrelázame tus manos. Arriba estira. Y vas a girar hacia un costado todo tu abdomen. Quiero que se alargue y se estire toda la zona una vez. Al otro lado respiro. Flexionamos. Bien. Redondéame tu espalda también para que descanse. Y arriba respiro, estiro.
A los lados suelto. Bueno, vamos a cerrar este trabajo de core con 2 ejercicios. El primero va a ser una versión parecida a la plancha que estamos trabajando, pero ahora un poquito más enfocada a codos. Y la segunda va a ser otro trabajo abdominal, también pensando en cerrar costillas, ¿ok? Fíjate bien, el primer ejercicio va a ser el abdominal. Vas a colocarte de lado en tu tapete, con tus brazos extendidos. Vas a cerrar costillas, cerrar cadera y voy a subir punta y subir brazos. No debe verse así, que haya un hueco abajo. Tiene que estar cerrado todo para que esté pegadito al piso, ¿ok? Extiendo brazos, cierro costillas, elevo mis puntas y te me vas a quedar 20 tiempos apoyando esta fuerza de abdomen y espalda que estamos haciendo. Aguántame, 20 tiempos. Si se cansa tu cuello, lo puedes apoyar en tu brazo, pero que no baje la posición. Ahí mantengo. 10 segundos más. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descansamos, giramos boca abajo y extendemos torso arriba. Bien. Perfecto. Empujamos. Vamos hacia el otro lado. Cambiamos de posición. Vamos contrario. Brazos extendidos, piernas extendidas. Cierro el hueco, cierro el espacio. Y quedo arriba 20. Aguanto. Sé consciente en que tu cuerpo no se gire hacia arriba. Estoy tratando de que quede lateral. ¿Ok? Aguanto 10 segundos más. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relajo. Nuevamente giro boca abajo. Extendemos abdomen. Que se sienta bien largo el trabajo que estamos haciendo. Bien, regresamos para arriba. Muy bien, y para cerrar nuestra clase vamos a trabajar nuestra plancha nuevamente, pero ahora te voy a retar. Vas a tratar de llevar tus manos más adelante y tus pies más atrás, al punto en donde casi no la puedas sostener y sin que se deforme tu espalda, ¿ok? Entonces, comenzamos colocando nuestras manos y vamos llevando nuestros pies para atrás, para atrás, para atrás, y ahí, en donde sientas que ya es muy retador, vas a irte para adelante y vas a cerrar costillas. Mídelo. Hay personas que tienen mucha fuerza en esta postura y puede ser que seas una de ellas. Ahí mantenemos. 15 segundos de reto para tu core y con esto acabas tu clase. Así que manténlo ahí bien cerradito. 13, 14, 15 y salimos de la posición. Salimos. Muy bien, súper. Vamos a comenzar un estiramiento ligero. Nos cruzamos de piernas al frente y vamos a hacer una pequeña torsión lateral hacia un costado. Recuerda alargar bien tu torso, bien extendido. Cambias de lado, cruzas. Recuerda que esta zona del core es una zona que debe estar trabajándose seguido, constantemente, para que sí puedas sentir un cambio en todo tu equilibrio, en tu fuerza, en tu estabilidad, ¿ok? Regresamos al centro, vamos a inhalar grande arriba. Voy a jalar mi cabeza a un lado. Arriba inhalamos, cambiamos de lado, exhalamos. Muy bien, al centro, una vez más, inhalo grande. Y a los lados soltamos, exhalo. Muy bien, gracias por acompañarme en este entrenamiento. Espero te haya gustado y servido muchísimo.
próximamente haré nuevos videos sobre core, ejercicios centrales para nuestro cuerpo, para que puedas continuar trabajándolo y aumentes realmente tu fuerza en esta zona. Nos vemos próximamente en mis clases en vivo, videos pregrabados y sigue entrenando súper fuerte, ¿sale? Bye bye.